Muy bien, estimados participantes, nuevamente les agradezco por brindarme esta oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, unas perspectivas en torno al derecho penal y sobre todo respecto de un tema que es sumamente interesante, ¿no? Las eximente de responsabilidad en el marco del derecho penal. Para poder viabilizar este escenario de diálogo, me he permitido realizar unas diapositivas. Entonces, la propuesta de agenda que tengo para ustedes es la siguiente. Primero, establecer un punto de partida respecto de lo que entendemos por derecho penal. Solamente así podremos luego analizar qué implica una eximente en este ámbito del derecho. A partir de ello, vamos a establecer cuál es la vinculación entre la Constitución y el derecho penal para pasar luego a analizar las eximentes de responsabilidad que inciden en el marco de la tipicidad, que inciden en el marco de la antijuridicidad y las que inciden, por supuesto, en el marco de la culpabilidad. Y con ello pasaremos a formular algunas conclusiones, seguramente siempre provisionales, ¿no? Entonces, empecemos con lo que viene a ser el punto de partida. ¿Qué entendemos nosotros, estimados doctores, por derecho penal? ¿Cuál es la idea que tenemos al respecto? Yo considero, y aquí sigo al profesor Iván Meini, que nuestro punto de partida tiene que ser definitivamente el modelo de Estado. Y como todos sabemos, el modelo de Estado nuestro país es el de una democracia constitucional. Bien, el de una democracia constitucional. Esto es una democracia moderna que se presenta como democracia constitucional. Esto implica que será desde la Constitución que se informe el sistema legal y donde también a partir de ello se marquen los límites previos e infranqueables a todo ámbito. En palabras del profesor Peces Barba, cabe indicar que el Estado constitucional expresa pues un modelo de relación entre la moral, la política, es el poder y el derecho, ¿no? Que postula pues una especial forma de comprender y de vincular al Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Estimados doctores, este punto de partida obliga a entender que en el marco de una democracia constitucional debe también existir una apuesta por una forma de comprender el derecho penal. El Estado que se orienta hacia una democracia constitucional es el garante de las libertades. Tiene que garantizar las libertades de todos los ciudadanos. En ese contexto, además, también se establece la idea de que la Constitución es la norma jurídica con mayor fuerza, la que tiene una preponderancia en el marco de la jerarquía normativa. Asimismo, el Estado garante de libertades tiene que estar orientado, por supuesto, a la protección de derechos fundamentales de las personas. Esto es, que tiene que maximizarse la protección de los derechos de las personas. Esto debe quedar clarísimo. Por esto es que a los derechos se les conoce también como principios o mandatos de optimización. A su vez, la idea de la democracia constitucional también nos debe conducir a comprender o observar que ha existido un cambio de paradigma. Hemos pasado del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Ahora, la pregunta que ustedes válidamente podrían realizar es la siguiente, ¿no? Si el Estado es garante de las libertades, si busca maximizar los derechos, si es que este es el contexto, ¿qué hace aquí el derecho penal? Estimados doctores, ¿cómo legitimamos al interior de una democracia constitucional una rama del derecho que en lugar de maximizar libertades, las limita, al punto de que puede privar de la libertad ambulatoria a un ciudadano? La única rama que puede hacer eso, por cierto. ¿Cuál creen ustedes que es la idea detrás de que pueda legitimarse esta rama del derecho? Yo, a mí me gusta interactuar, así que en cualquier momento ustedes pueden hablar o escribir. Pascual, por favor, adelante. Estimado Pascual, puedes activar siempre teniendo activo su cámara. Doctor, ¿le parece cuando tenga un participante levantando la manito, tenga su cámara, yo le aviso? Ah, por supuesto, muy bien. Bueno.
Ahí puede continuar con la sesión. Gracias. Bien. Ok. Entonces, en lo que van ustedes seguramente diseñando las preguntas o elaborándolas, el derecho penal se legitima. ¿Por qué? Porque el derecho penal, si bien es cierto, limita libertades, lo hace para maximizar otras libertades. Por ejemplo, limita la libertad de expresión. Nosotros no podemos ir a cualquier lado y comenzar a difamar a una u otra persona o hacer actos de apología de algún delito o de terrorismo, peor aún, ¿verdad? Nuestra libertad de expresión se limita para garantizar otras libertades, como puede ser, por ejemplo, el derecho al honor de una persona o incluso la propia tranquilidad pública, ¿verdad? El derecho penal limita libertades para garantizar libertades. Es en ese escenario o bajo esas reglas que podemos hablar de la legitimidad del derecho penal. Esto nos obliga a entender que cualquier límite penal a la libertad debe ser racional. No puede, en el marco de una democracia constitucional que goza de estas particularidades, existir límites irracionales a las libertades. ¿Por qué? Porque sería una afrenta directa al referente valorativo de la Constitución. Bajo ese entendido, entonces, vamos a partir de la idea de que el derecho penal que estamos analizando es un derecho penal democrático y constitucionalizado. Si es que decimos esto, que no es poca cosa, estamos aceptando también que en el derecho penal no solamente hay normas regla, sino que también hay principios y valores. Estimados doctores, aceptar esto nos conduce a un siguiente plano. En el derecho penal nunca, o ya no, va a bastar, si es que en algún momento ocurrió así, pues ya no más, la mera interpretación literal. Esta idea de que ante la conducta leemos el precepto penal y vemos si encaja, esto es, el encaje de la conducta dentro del contexto semántico del precepto, no es suficiente, porque podría conducir a resultados evidentemente reñidos con el modelo de una democracia constitucional y de un derecho penal democrático. Por ejemplo, ¿no? Ustedes muy bien saben que hay casos paradigmáticos que han sido resueltos por la Corte Suprema. El caso del taxista, el caso de Rock en Río, ¿verdad? Que dan cuenta de que no basta la mera causalidad y tampoco basta que el hecho calce en la semántica del precepto para castigar a alguien, sino que debemos atender a criterios valorativos. Así, por ejemplo, en el caso de Rock en Río, aun cuando varias personas saltaban por un puente, sobre un puente, dentro de un contexto donde se celebraba un concierto, la caída jamás fue, desde la perspectiva de la Corte Suprema, imputable a los organizadores del evento, sino a las propias víctimas, que se expusieron a peligro, ¿no? Hubo una autopuesta en peligro de la propia víctima. En el caso del taxista, es este caso conocido, en el cual una persona traslada a otras que luego terminan robando un inmueble y donde en el camino podía hacerse la idea de que se iba a perpetrar un robo, pero aún así continuó haciendo aquel servicio de taxi y que en primera instancia y en segunda, si mal no recuerdo, lo responsabilizaron como partícipe del robo. La Corte Suprema dijo, bueno, aquí no va más. Aquí estamos ante una conducta neutral. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la institución que la Corte Suprema aplicó? Pues la prohibición de regreso, ¿verdad? Se aplicó ahí la prohibición de regreso por la neutralidad de la conducta. Hace no mucho, hace un par de meses, también la Corte Suprema ha emitido dos decisiones importantísimas. En el caso del profesor, el maestro Monroy Gálvez, y en el caso del doctor Jorge Danós. En el caso del doctor Monroy Gálvez, por ejemplo, se dio cuenta de que el rol de abogado, consistente en emitir informes legales, así sea usado por otro, en el caso específico fue la empresa Odebrecht, para ganar una licitación, eso no hace que la conducta se vuelva criminal. Sigue siendo una conducta conforme al rol de abogado. Como ustedes podrán apreciar, ¿verdad? Aquí nuevamente se aplicó lo que es la prohibición de regreso por la neutralidad de la conducta.
Todos estos ejemplos nos permiten observar algo, y es que en el derecho penal no basta la interpretación literal. Es necesario, es sumamente importante llevar a cabo una interpretación teleológica que esté enlazada además con criterios jurídicos, dogmáticos, actuales, porque el derecho penal se debe a su época. No podríamos tratar de resolver casos a la luz de las reglas del derecho penal, de la ciencia del derecho penal, de hace 40 o 50 años, ¿verdad? Si ustedes el día de hoy tuvieran que ser operados, ¿no? Digamos, del corazón o de algún órgano importantísimo, ustedes quisieran que se les opere con las reglas existentes, con la ciencia existente hace 40 o 50 años o con la ciencia de hoy. Muy seguramente creo que todos coincidiríamos en que con la ciencia de hoy, ¿verdad? Entonces el derecho penal ha evolucionado, es adecuado emplear esas reglas para poder racionalizar el alcance de los tipos penales y sobre esa base tener resoluciones más razonables y por tanto, creo yo, más justas. Muy bien, entonces, si esto es así, si esta es la base de la que partimos, del modelo de Estado que impregna el derecho penal, entonces tenemos que atender a la vinculación que debe existir entre la Constitución y el derecho penal. Vean, toda vez que el Estado debe garantizar la preponderancia de la Constitución y velar por la protección de los derechos, se tiene que entender que su restricción, esto es, la restricción de cualquier derecho, debe ser siempre proporcionada. Bien, debe ser siempre proporcionada, más aún si es que se trata del derecho penal, que es reconocido por todos como el recurso estatal más incisivo en los derechos y libertades de los individuos. Por ello, desde mi perspectiva, el recurso a la prohibición penal y su aplicación en casos en específico solamente se va a justificar cuando no exista otro medio igualmente idóneo, necesario y proporcional para mantener los daños a terceros dentro de los límites de lo tolerable. Esto es, en palabras más simples, que toda restricción o limitación que se quiera hacer de las libertades a través del derecho penal tiene que superar un test de proporcionalidad, basado en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y es que, en efecto, el ámbito penal no puede apartarse de las exigencias democráticas de nuestro modelo de Estado, ni tampoco puede ser ajeno al esquema de valores de la Constitución. Pues, y como también lo ha indicado el profesor Mirpuch, cada modelo de Estado, dice el profesor Mirpuch, cada modelo de Estado exige una particular concepción del derecho penal y en esa medida de su función. Si es que aceptamos lo que dice o lo que dijo el reconocido profesor Santiago Mirpuch ya hace varios años y que ha sido además expresado en las diversas ediciones de su manual Parte General por todos conocido, entonces, bajo esa idea, si es que el Perú es una democracia constitucional, será este modelo, la que debe servir de base no solo de la teoría de la pena, sino también de la teoría del delito en el ámbito del derecho penal. En aquel escenario, estimados tutores, cualquier concepto que queramos ensayar sobre el derecho penal tendrá que dar cuenta de algo más que una agrupación de reglas jurídicas que relacionan una conducta con una prohibición. Tendremos que hablar, dada además la constitucionalización del sistema jurídico, de un esquema pues más amplio, donde se debe admitir la existencia de reglas jurídicas, por supuesto que sí, pero también la existencia de principios y de valores. Estimados doctores, una muestra clara de lo que les estoy diciendo es el empleo de la moderna teoría de la imputación objetiva en el ámbito de la tipicidad penal. ¿Acaso la moderna teoría de la imputación objetiva no es la aplicación de principios que buscan racionalizar el alcance del tipo penal? Lo es, lo veremos ahora en breve. Con todo esto, estimados doctores, quiero también dejar en claro que el recurso a la Constitución y a los valores que la sustentan, bien, va a contribuir a esclarecer
si estamos ante una intervención legítima sobre los derechos fundamentales de una persona o si es que más bien el Estado está actuando de manera arbitraria. Entonces, de cara a poder empezar con el análisis de las eximentes de responsabilidad, primero en sede de tipicidad, conviene pues construir alguna idea al respecto. Cuando hablamos de la tipicidad penal, siempre la ligamos al principio de legalidad, ¿cierto? Es decir, el tipo penal, en función del principio de legalidad, de dar cuenta de manera clara y específica de las conductas prohibidas. Un comportamiento que se encaje dentro del alcance del tipo penal, entonces será típico, ¿verdad? Esto, en efecto, es así, pero a aquello tenemos que añadir algo más. El juicio de tipicidad, a la luz de un derecho penal democrático y constitucionalizado, como ustedes saben, todo el sistema jurídico se está constitucionalizando, bien, el juicio de tipicidad será entonces, uno, conforme a la Constitución, si es que supera un control constitucional de la operación de subsunción penal. Esto es, si es que el juicio de tipicidad respeta los valores jurídico-constitucionales que los poderes públicos, la Fiscalía, por ejemplo, está obligado a respetar para la protección de derechos de las personas. Por ejemplo, sería razonable que la Fiscalía persiga penalmente a una persona que ha cumplido su rol de ciudadano. En abstracto, pareciera que no. Coloco un ejemplo. Imagínense, estimados doctores, y estoy seguro que a este ejemplo lo deben haber escuchado varias veces, imagínense que la reunión fuera presencial. Y nos hemos reunido de forma presencial todos y todas. Y yo estoy llegando un poco tarde a la clase. Entonces estoy manejando mi vehículo de camino a nuestra clase a la velocidad adecuada, siguiendo todos los parámetros que la norma me exige. Y una persona, por ahorrarse 30 segundos, en lugar de cruzar por un puente, prefiere cruzar la pista, esquivando vehículos. Yo le impacto y a consecuencia de eso, esta persona muere. Desde una perspectiva jurídico-penal, ¿yo soy responsable de su muerte o no? ¿Qué piensan? Muy bien, para todos la respuesta es clarísima, ¿verdad? No. La respuesta es clara, no. ¿Por qué? Si causalmente yo la he provocado. Si, de una perspectiva fenomenológica, yo he sido quien ha provocado este acontecimiento. Y es que eso no basta. No basta ni la causalidad ni la naturaleza, sino que lo que debemos observar es si aquel ciudadano que manejaba aquel vehículo incumplió o no un deber jurídico. ¿Por qué el Estado tendría que castigar a una persona que no incumplió deberes jurídicos? Solamente tendría sentido aquello en perspectivas, por supuesto, como dice David, causalistas, naturalistas, ¿verdad? No en un contexto moderno propio de una democracia constitucional. Rige, como muy bien dice Orlando, en ese escenario, una autopuesta en peligro de la propia víctima. Pero vean, lo que está detrás de todo esto, y qué bueno que ustedes apliquen estos criterios normativos para resolver casos, pero vean, puede ser, Alexandra, autopuesta en peligro de la propia víctima, otros le llaman competencia de la propia víctima, digamos, puede tener diversas denominaciones, ¿ah? Pero obedecen a lo mismo. Entonces, bajo este entendido, ¿qué es lo que está detrás, doctores? Lo que está detrás es una idea bastante simple. Cada quien, en principio, es garante del uso adecuado de su libertad. Libre desarrollo de la personalidad. Si una persona decide exponerse a riesgo pasando una avenida, esquivando vehículos, si es que algo sucede,
pues será imputable a aquella propia persona que en el marco de sus libertades decidió así. Principios detrás de la imputación jurídico-penal. Podemos llamarla imputación objetiva, por supuesto. Es la denominación del instrumento jurídico-penal que la dogmática nos ofrece. Pero detrás de ello está, pues, la idea de principios que se aplican y que inciden en sede de la operación penal. El principio de autorresponsabilidad o de responsabilidad por el propio uso de la libertad. Bien, doctores, además de esto, otra idea que entiendo también deberá quedar clara es que no va a bastar más con el encaje semántico, ¿verdad? Porque de una perspectiva eminentemente semántica y naturalista, además, ¿no? Enlazada con criterios naturalistas, alguien podría decir, no, tú mataste, y el tipo penal dice que mata a otro, y por tanto, mereces la consecuencia jurídica. ¿Recuerdan? Supuesto de hecho, consecuencia jurídica, lo que nos enseñaban en Introducción al Derecho. Pues bien, una forma de pensar así podría ser hoy en día peligrosa, porque podría conducir que a un ciudadano que cumplió todos sus deberes jurídicos, por el solo hecho de que naturalísticamente provocó una muerte y que ese hecho encaja en la semántica del precepto penal, se le podría responsabilizar por homicidio. Cuando en este momento, al parecer, existe un amplio consenso en que aquí estamos ante una imputación a la víctima. Entonces, ¿sería jurídicamente razonable que la Fiscalía, luego de realizar, si se quiere, diligencias preliminares y llevar a cabo los actos urgentes e inaplazables, decida formalizar una investigación preparatoria en contra de nuestro amigo conductor? ¿Sería razonable? No, ¿verdad? Vean ustedes cómo la aplicación de criterios jurídicos que racionalizan el alcance del tipo nos llevan a decir que en el plano procesal no sería razonable que un fiscal decida en un escenario así, pues perseguir a una persona. Entonces, estimados doctores, la idea es que además del encaje semántico, el comportamiento típico debe suponer una intensa e indebida intromisión en la esfera de libertades jurídicamente garantizadas al interior de una democracia constitucional. Y esto debe guardar correspondencia con aquellos principios o criterios que condujeron a la creación o positivización del precepto o de la conducta considerada, pues, prohibida por el derecho penal. Para todo esto, bien, ok. ¿En qué circunstancias se puede solicitar una prisión preventiva en caso de un accidente de tránsito si fallece una de las partes? Bueno, en el caso de que por lo menos exista una infracción a los deberes jurídicos de parte de una persona. Si es que no existe ninguna infracción de deberes, si es que en sí ya es complicado una formalización, menos aún podría ser una prisión preventiva, ¿no? Que exige además, como ustedes muy bien saben, una sospecha vehemente, fuerte, así llamada, ¿no? Ahora bien, o graves y fundados elementos de convicción, si queremos ceñirnos al lenguaje del Código Procesal. A partir de esto, lo que les quiero comentar es que la constitucionalización del sistema jurídico y en especial del derecho penal, unido a los avances de la dogmática penal, nos ofrece la base para identificar adecuadamente cuando un comportamiento expresa una grave negación del reconocimiento de las libertades y bienes jurídicos constituidos, el de los bienes o de las libertades jurídicamente garantizadas. En palabras más llanas, solamente atendiendo a criterios valorativos que sintonicen con los valores de la Constitución, podremos nosotros estar seguros de que existe una conducta de riesgo penalmente no permitido. Bien, esta base teórica que ustedes la conocen como teoría de la imputación objetiva, ¿verdad? Se asienta entonces en criterios valorativos que bien enlazan con la Constitución. Ok, Wilber nos dice, ¿no? Pero en la práctica ocurre que finalmente detienen a todos, ¿no? Y se comienzan a generar las declaraciones, etcétera. Sí, es verdad. En la práctica sucede eso. Así como también en la práctica sucede que la Fiscalía puede solicitar una prisión preventiva
supuestamente teniendo graves y fundados elementos de convicción, pero luego demorarse meses o años para formular una acusación. Si la acusación es lo menos y la sospecha fuerte, obviamente, es lo más, ¿cómo se explica aquello? O también puede pasar que en primera instancia o hasta en segunda se gana una prisión preventiva y luego con el transcurrir del tiempo se logra observar que la persona no tenía responsabilidad alguna y alguien inocente estuvo en prisión indebidamente. ¿En la práctica suceden esos actos? Por supuesto que sí. Pero es tarea de todos nosotros tratar de o buscar que eso no ocurra más. No porque, no porque la fiscalía actúa así, o no porque la policía pueda actuar de esa manera, o porque el juez actúa de esta otra, que ya se sabe lo que va a ocurrir, vamos a dejar de buscar, pues, evidentemente, que nuestros criterios, los argumentos basados en razones bien fundadas en derecho, preponderen, ¿no? Porque lo contrario sería que defendamos un caso únicamente con el propósito de generar una apariencia de defensa, porque en realidad estaríamos seguros de que vamos a perder, y eso no podría ser, pues, el sentido. Nosotros buscamos persuadir con criterios jurídicos bien basados en el derecho. Estimados doctores, vean, antes de pasar a este punto, entonces, hoy en día, para poder evaluar la tipicidad, requerimos, por lo menos, atender a dos criterios, ¿verdad? O vamos al sistema teológico, político criminal, llamado funcionalismo moderado de Klaus Roxin, o vamos al funcionalismo normativista, la teoría de los sistemas sociales de Günther Jacob, ¿no? También llamado funcionalismo radical. Empleemos este último. Bajo la idea de este último, solamente podrá ser un comportamiento de riesgo jurídico penalmente no permitido aquel comportamiento que supera los 4 filtros de la imputación objetiva. Doctores, ¿cuáles son los 4 filtros de la imputación objetiva? Riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso e imputación a la víctima. El riesgo permitido da cuenta de que todos nosotros nos encontramos en una sociedad de riesgos y de contactos anónimos. Por tanto, no toda conducta riesgosa puede ser prohibida, porque si no, imagínense, nadie podría manejar un vehículo, porque manejar un vehículo es una conducta de riesgo, pero que se permite bajo ciertas condiciones de cuidado. Asimismo, principio de confianza. Nosotros constantemente interactuamos en el trabajo, en la vida profesional, con otras personas. Si a toda persona con la cual interactuáramos tuviéramos que interrogarla para saber si está actuando de manera lícita o no, pues la sociedad se detendría, ¿verdad? Nosotros podemos confiar normativamente no en la otra persona por cómo la conozco o por quién es, sino únicamente en el rol que ésta realiza. Puedo partir de una confianza no psicológica, sino normativa. La prohibición de regreso. Estimados doctores, toda vez que el derecho penal no se asienta más en criterios causales o naturalísticos, sino en la infracción de deberes jurídicos, queda claro que si yo realizo mi rol, si yo actúo conforme a mi rol, o para quienes no son jacobsianos, ¿no? Si yo actúo conforme a mis competencias, si es que yo actúo conforme a derecho, ¿por qué tendría que temer de una imputación? ¿Qué pasa si yo, actuando conforme a derecho, otro se aprovecha para llevar a cabo una conducta delictiva? ¿Yo voy a responder penalmente? Por supuesto que no. Ahí rige lo que se conoce como la prohibición de regreso. Entonces, bajo esas circunstancias, así otro actúe de forma ilícita, basado en mi comportamiento acorde a derecho, la imputación que contra aquel se cierna no tiene que llegar a mí. Rige una presión de regreso. Y, doctores, ¿qué pasa si el contexto en el que se realiza la conducta es un contexto algo gris, poco claro? Por ejemplo, ¿no? Alguien ha escuchado que el otro va a cometer un delito, pero igualmente sigue a cabo con su actividad. Imagínense, yo le digo a mis estudiantes de la universidad, ¿no? Imagínense que ustedes administran o son dueños de una ferretería, ¿no? Y en eso
ingresa una persona y les pide que le vendan un martillo. Y ustedes pueden ver que en sus manos tiene heridas, que está con el polo roto, entre otras cosas. Y finalmente ustedes le venden no un martillo, sino el mejor martillo. Con eso sale de la tienda y dos pasos más en la calle golpea a una persona con el martillo y la mata. El que vendió en la ferretería aquel martillo, ¿responderá por algo? Por supuesto que no, pero pudo ver a la persona cómo estaba, digámoslo así, herida. Imagínense, y además escuchó murmurar a la persona que iba a atacar a otra, etcétera. ¿Eso lo va a hacer competente por el homicidio realizado por quien compró el martillo? Evidentemente no. Ahí hablamos de una conducta neutral, ¿verdad? Dentro de la prevención de regreso. Las conductas neutrales, estimados doctores, tienen un límite, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de una conducta neutral? Cuando la conducta pierde su carácter neutral. La conducta perderá su carácter neutral cuando implica un evidente acoplamiento de la conducta de aquella persona al actuar ilícito de otro. Por ejemplo, ¿no? El que vende el martillo no solamente se lo vende, sino que además lo lleva hasta donde está la víctima, sostiene a la víctima para que pueda asestarle los golpes, entre otros, ¿no? Hay una adaptación a la conducta del otro. En un contexto donde, además, esa conducta no tendría más que otro sentido que ser una conducta, evidentemente, que auxilie al autor de aquel hecho. Entonces, bajo este escenario, estimados doctores, podemos ver que las eximentes de responsabilidad al interior de la tipicidad penal se basan básicamente en criterios de razonabilidad jurídica, donde lo que se busca garantizar es la libertad general de actuación. Las eximentes de responsabilidad en el marco de la tipicidad, en función, por ejemplo, del riesgo permitido, de la presunción de regreso, de la imputación a la víctima o del principio de confianza, lo que busca es garantizar la libertad general de actuación. Y por favor les pido que recuerden muy bien esas palabras, porque ahora lo que tenemos que hacer es poder diferenciar entre lo que viene a ser una conducta atípica de lo que viene a ser una conducta justificada. Bien, tendremos que diferenciar lo que es una eximente de responsabilidad a nivel de la tipicidad frente a lo que implica una eximente de responsabilidad a la luz, estimados doctores, de la antijuridicidad. ¿Ok? Entonces, para esto, pasemos entonces a lo que viene a ser el juicio de antijuridicidad. Antes de esto, doctores, ¿ustedes tienen alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿Hay algo que sea necesario aclarar? Por favor, si así lo fuera, yo estaré encantado de poder absolver todas sus dudas, sea porque levanten la mano o porque prendan sus micrófonos o lo escriban en el chat. Bien, por favor, adelante. Estimados participantes, si tuviesen alguna duda, nos dicen los participantes a través del chat. Ninguna, doctor, todo clarísimo. Muy bien. A ver. Ok, correcto, doctores. Me parece que hay alguna mano levantada. Sí, doctor, pero no tienen activo su cámara, por lo que no se podría dar pase al audio. Adelante, doctor, puede continuar. Oh, muy bien. Entonces, pasemos al siguiente escenario, al de la antijuridicidad. Bien. Por todos debe quedar claro que el juicio de tipicidad no es suficiente. Bien, el juicio de tipicidad no es suficiente. Una conducta puede ser objetiva y subjetivamente típica. Ah, me olvidaba decirles, ¿no? Para mí el dolo no es un estado mental. ¿Ah? Para mí el dolo el dolo se imputa, es una imputación de conocimiento asociado al rol, ¿no? Lo que se conoce como dolo normativo. Pasemos al tema de la antijuridicidad. Entonces,
La tipicidad no implica el carácter ya injusto de un comportamiento. Correcto, el dolo normativo, estimada Claudia. Entonces, doctores, tenemos que analizar si es que aquella conducta típica puede o no ser contraria a todo el ordenamiento jurídico. Y para esto tendremos que analizar si la conducta es, pues, antijurídica. En pocas palabras, la tipicidad de un comportamiento no implica necesariamente que algún individuo merezca una sanción, pues excepcionalmente puede presentarse una causa de justificación. Bien, una causa de justificación que viabilice una también excepcional tolerancia de la conducta típica que ha sido realizada. Pero esto en función a ciertos criterios. Estimados autores, veamos ahora mismo cuáles son entonces aquellos criterios. Solamente deseo puntualizar que el examen de la antijuridicidad, esto es, de la contrariedad de la conducta típica al derecho, supone un ejercicio muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Porque implica un análisis bastante amplio. Y en el derecho penal se busca facilitar esto. ¿De qué manera? Pues básicamente, primero, buscando que se descarten las causas de justificación. Entonces, para señalar que una conducta es antijurídica, lo que tendremos que hacer de manera más sencilla será descartar la existencia de causas de justificación. Bien, y ustedes ya conocen a las principales. Las principales son la legítima defensa y el estado de necesidad justificante, ¿verdad? Existen otras basadas en el legítimo ejercicio de un derecho, la obediencia jerárquica, el cumplimiento de un deber, ¿cierto? No obstante, desde ya les adelanto que desde mi perspectiva, ninguna de esas es una causa de justificación. Pero eso lo veremos ahora en breve. Entonces, como les decía, la antijuridicidad, bien, puede entenderse como la contrariedad de la acción realizada como el derecho. Se trata, pues, de un juicio sobre el hecho que es comparado con el ordenamiento jurídico, a fin de juzgar si en realidad es o no contrario a aquel. En palabras más simples, la antijuridicidad es la categoría del delito que indica que el comportamiento típico se opone al derecho. En tal sentido, las causas de justificación cumplen un rol muy importante. Una causa de justificación cumple la función de convertir, escúchenme atentos, estimados autores, de convertir en tolerable lo que en principio era socialmente insoportable. Una conducta prohibida por un tipo penal es luego excepcionalmente permitida a la luz de una causa de justificación. Doctores, ¿en nuestro país se puede matar o no? ¿Se puede matar o no, doctores? ¿Qué piensan? ¿Ver? Veo una mano levantada. Sí, doctor. Ahora tenemos al doctor Yuri. Doctor Yuri, adelante, por favor. ¿Una pregunta o acotar? Ah, ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿me escucho? Bueno, no, la pregunta que decía si se puede matar, efectivamente sí se puede matar, y es más, está permitido y incluso te felicitan, ¿no? En caso de guerra, por ejemplo, ¿no? A los que más matan, pues hasta le dan medallas, ¿no? Entonces en esos casos sí se puede matar. Muy bien, doctores. A ver. La única intervención, doctor. Ah, tenemos a Omar. Omar, adelante, por favor.
Doctor, buenas noches. Yo considero que en Perú o en cualquier país, el matar no, no, no se puede, pues, no se puede matar. Ahora, que en determinados momentos hay excepciones porque que justifican, a lo mejor, matar a una persona, ya es otra cosa, pues. ¿Eh? Pero el poder matar es así, suena como algo como que muy fácil, ¿no? Poder matar, pero hay excepciones que en un determinado momento, por estar, ejemplo, por estar cumpliendo alguna función, permite de que eso pase, ya es otra cosa. Considero yo, ¿no? Perfecto, doctor Omar. Y damos pase también a la otra Mirta y después al otro Julio. Doctora Mirta, adelante, por favor. ¿Puede activar su audio? Active donde activó su cámara, ahí al costado está. ¿Sí? ¿Sale como un micrófono? Bien. ¿Ahora Sí, sí? ahora Ok. sí. Buenas noches, doctor. En cuanto a la pregunta que ha formulado, que si en el Perú se puede matar, sin ir muy lejos, doctor, acá en las leyes en el Perú se cometen muchas violaciones en cuanto a las normas. Si bien es cierto, al momento de dictar algunos tipos de sentencias, se ha visto bastantes injusticias, en el caso de que a veces se ven, pues, de que realmente se matan a criaturas, a personas inocentes. Y muchas veces los jueces no valoran, de acuerdo no valoran muy bien los medios probatorios, a pesar de que existen muchos medios probatorios que realmente hay la responsabilidad de esta persona, muchas veces se les da una pena muy irrisoria, se les pone una indemnización o una reparación civil irrisoria, o sea, prácticamente la vida en el Perú no vale nada. Entonces, si nosotros estamos hablando de un derecho constitucional, estamos hablando de un derecho normativamente constitucional, que hay muchos beneficios, pero solamente para las personas que infringen las leyes. Para aquellas personas que nosotros vivimos dentro de las normatividades, tratamos de respetar el orden jurídico, realmente las leyes no nos amparan del todo. Y entonces, si decíamos si estaba o no prohibido matar en el Perú, parece que fuera una carta abierta acá, porque no hay mucho respeto para las personas. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, Mirta. Y la última intervención con Julio. Julio, por favor, ¿puedes activar tu audio? Lado izquierdo, donde activaste tu cámara, al costadito sale. ¿Sí? Nuevamente te doy pase. Bien, Julio. Adelante, por favor. Sí, Ahí. pero activa tu ¿Me cámara. escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí. Ya, mire, doctor, todos sabemos que matar a una persona es una conducta reprochable por la ley, ¿no? Por el ordenamiento jurídico. La vida está protegida en todos los ordenamientos jurídicos. Como bien lo dijo nuestro colega Omar, hay excepciones, sí, pues, en tiempo de guerra, pero son excepciones. Pero bajo el control del ordenamiento jurídico está totalmente prohibido. La colega hablaba de que hay muchos jueces que no toman en cuenta los medios probatorios y todo eso. Bueno, acá en el Perú, nuestro ordenamiento jurídico aplicable al delito de homicidio, estamos hablando de matar a una persona, está prohibido, pues, ¿no? Sabemos de que no, ningún ordenamiento jurídico ampara matar a otra persona y la conducta, pues, es investigada y finalmente se aplica el ius puniendi del Estado. Y eso es todo lo que podemos extraer de la pregunta, ¿no? Esa es mi respuesta, doctor. Muchas gracias, Julio. Doctor, ¿una intervención adicional? Como tú me digas, estimado Ryder. Listo. Una pregunta más a William. Con usted cerramos la ronda de preguntas. William, adelante, por favor. Bien, doctor, ¿se escucha? Sí. Ya. Previamente hice una consulta en el chat, pero primero, a la pregunta que usted acaba de hacer,
sobre si se puede matar aquí en el Perú. Creo que la Constitución Política del Estado bien claro dice, ¿no?, que aquí en el Perú solo se puede aplicar la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra o de terrorismo. Ya después no hay otra excepción. Y más bien, no sé si ha leído la consulta que le hice en el chat respecto a la tipicidad que usted estaba hablando, ¿no? Porque hay un caso realmente de homicidio, pero a mi criterio no es homicidio. Un sujeto a las Estimado, 6 de la mañana, estimado William, los casos es a finalizar, ¿está bien? Para que podamos tener un orden de... doctor, si no lo revisa en el chat. Sí, por favor. Adelante, doctor Walter. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por sus participaciones. Doctores, claro, primero hay que poner ciertas dimensiones, ¿no? Fácticamente, por supuesto, fácticamente se puede robar, se puede hurtar, se puede matar, ¿no? Pero más allá de lo fáctico, ¿verdad? Esto es de lo que de hecho ocurre, precisamente el derecho penal existe porque estos fenómenos criminales hoy en día todavía se realizan, ¿verdad? Entonces, cuando hice la pregunta de si es posible matar, me refiero en clave jurídica. Jurídicamente, ¿está permitido matar? En el primer ejemplo que les puse, ¿se acuerdan? Cuando alguien conduce su vehículo y luego, en el contexto de la conducción, siguiendo todas las reglas, impacta a otra persona que ha cruzado la pista y no ha ido por el puente, le impacta y muere, alguien podría decir que ha matado, ¿no? Incluso un niño que ve el hecho dirá, en efecto, has matado, ¿cierto? Sin embargo, jurídicamente hablando, no hay ninguna responsabilidad, imputación a la víctima. Otro ejemplo, a nivel antijudicial, legítima defensa. Si alguien me ataca y frente a esa agresión ilegítima yo me defiendo razonablemente y no he provocado, ¿verdad?, la acción de la agresión, entonces, si en ese escenario se mata al agresor, tampoco es jurídicamente prohibido. Se justifica la conducta en legítima defensa. Un ejemplo más, un policía. Un policía ve que están secuestrando a un niño. Y cuando corre a impedir el secuestro, el delincuente saca un arma y está a punto de dispararle al niño. Pero antes de que le dispare, el policial dispara al malhechor y acaba con su vida. ¿Ha matado? Pues sí, pero jurídico penalmente hablando, no ha cometido ningún delito, ¿verdad? El cumplimiento de un deber legal, en el caso del policía, o el cumplimiento de su función, actuar conforme a rol. Al policía que hizo eso, que salvó la vida del niño, ¿qué hacemos? ¿Solamente justificamos su conducta? Esto es, ¿se la disculpamos o lo premiamos por haber actuado y arriesgado su propia vida? Estimados participantes, el primer ejemplo es un caso de falta de tipicidad por imputación a la víctima. El segundo ejemplo es un caso de una causa de justificación que excluye la antijuricidad. Y el tercer ejemplo, ¿qué es? ¿Causa de atipicidad o causa de justificación? ¿Qué piensan? ¿Causa de atipicidad o causa de justificación? A ver, pongan en el chat, ¿no? Pongan en el chat lo que ustedes crean oportuno. Y luego vamos
a debatir al respecto. Bien, doctores, luego debatiremos si el cumplimiento de un deber legal o actuar de acuerdo a una función es causa de atipicidad o causa de justificación. Yo les adelanto mi postura. Yo creo que es una causa de atipicidad. Y con esto enlazo lo que entenderemos por causas de justificación. Bien, estimados doctores, el profesor Molina Fernández ya hace bastante tiempo ha indicado que las causas de justificación, ¿verdad?, tienen un fundamento último que las informa. Bien, las causas de justificación tienen un fundamento último que las informan, así como también tienen un contexto específico, un contexto común. Fundamento y contexto. Doctores, el contexto común consiste en una situación de conflicto de intereses. A nivel de las causas de justificación, hablamos de un conflicto de intereses que va a generar la acción. Así pues, por un lado, la acción lesiona materialmente o pone en peligro un bien jurídico, pero por otro lado, salva uno de mayor valía. Vean ustedes que aquí tenemos una situación donde para salvar un bien sacrificamos otro. Y donde el principio que está detrás es el principio del interés preponderante. El principio del interés preponderante. Entonces, estimados doctores, en la antijuridicidad y específicamente en el contexto de las causas de justificación, no hablamos de las libertades ampliamente garantizadas, sino que más bien de lo que hablamos son de situaciones muy específicas en donde el Estado comprende que para salvar un bien tenía que sacrificarse otro, donde comprende que se ha optado por un interés preponderante. Una causa de justificación es igual a una disculpa, mientras que una causa de atipicidad implica el ejercicio de la libertad jurídicamente garantizada, el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso, la imputación a la víctima. Todas estas buscan, como les decía, garantizar o proteger la libertad jurídicamente garantizada, mientras que las causas de justificación lo que buscan más bien es justificar, esto es, disculpar una conducta que en principio debería haber sido castigada. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las eximentes a razón de la falta de tipicidad versus las eximentes que inciden en la antijuridicidad llamadas causas de justificación? ¿Se nota la diferencia, doctores? Bien, por todo esto es importante diferenciar entre una causa de atipicidad y una de justificación en sede de antijuridicidad. Las primeras, las causas de atipicidad, tratan acerca de conductas que de ningún modo pueden ser calificadas como acciones penalmente relevantes. Aquel conductor que sigue todas las reglas e impacta a una persona y ésta muere, su conducta es penalmente irrelevante por imputación a la víctima, ¿verdad? Así como el padre que corrige a su hijo menor de edad, imaginemos un niño de 10 años y no lo deja salir de casa, no lo está secuestrando, está haciendo su derecho de corrección, ¿verdad? Entonces son conductas que expresan la libertad jurídicamente garantizada. En cambio, las causas de justificación no tienen esta impronta, pues solamente en atención a circunstancias excepcionales del caso en concreto es que se podrá, en todo caso, negar la configuración del injusto penal. Bien, veamos las diferencias, entonces apreciémosla entre causas de atipicidad y causas de justificación. En tal sentido, doctores, las conductas típicas, en principio, deberían ser antijurídicas, ya que representan una grave negación del reconocimiento de libertades jurídicamente garantizadas, al punto que dan cuenta de comportamientos indeseables en sociedad.
Sin embargo, en determinados casos, esos mismos comportamientos realizados en una especial y excepcional situación de conflicto de intereses, en conforme a las particularidades del caso en concreto, podrían conducir a que el juicio material de tipicidad no implique ciertamente, ¿verdad?, una conducta injusta. Esto es, que el comportamiento típico pueda ser justificado finalmente a la luz de alguna, valga la redundancia, causa de justificación. Estimados doctores, como ustedes podrán ver bajo ese entendido, quien se encuentre dentro del ámbito de su libertad, acorde a sus competencias o si quieren un rol, cuando actúe, si es que el derecho penal busca perseguirlo, él tiene que afirmar el ejercicio de su libertad como tal. En cambio, quien ha realizado una conducta típica, y más bien esta conducta típica, por el contexto, en función de ciertas circunstancias, ha sido justificada, lo que está pidiendo es una disculpa, una excepcional tolerancia de la conducta, en principio, prohibida que ha llevado a cabo. ¿Para todos esto está claro también, doctores? Muy bien. Si es que no lo fuera, entonces ustedes me indican. Si es que todo esto es así, doctores, aquí está la pregunta que les planteo a todos y a todas. Las conductas que consisten en obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de un derecho, oficio o cargo, ¿son conductas generalmente permitidas o solamente excepcionalmente toleradas? ¿Quién se anima a responder esta duda que dejo ante ustedes en pantalla? Bien, están poniéndolo por el chat, también veo manos levantadas. A ver, ¿alguien se anima a responder esta pregunta? Quizás con el micrófono encendido. Yo encantado de escucharlos, escucharlas. Sí, teníamos a Mirta. Mirta, ¿vas a participar? Ahí está. Adelante, Mirta. Sí, doctor. Doctor, en cuanto a esto de acá, yo pienso que es una conducta excepcionalmente tolerada. Doctor, sáqueme de una duda. El caso de de los señores del miembro Colina, ellos han sido sentenciados a pesar de haber justificado su labor durante el tiempo que estábamos viviendo en el terrorismo. Se les imputa pues delitos de secuestro, de asesinato y en fin, una serie de delitos. Pero si tenemos en cuenta, en esas épocas hemos vivido momentos de terror, momentos de realmente de zozobra en la ciudad. Ellos, de cierta manera, pusieron ciertos límites. Y sin embargo, ellos han sido condenados a pesar de haber cumplido con su función en aquellos momentos. Entonces, ¿dónde estaríamos? A ellos no se les aplicaría lo que es la excepcionalidad en cuanto al hecho cometido en ese entonces. Bien, estimada doctora, lo que pasa es que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú, cuando hacen uso de su armamento, de la fuerza letal, tienen que cumplir ciertos parámetros también que mitiguen el riesgo de que de aquel uso pueda resultar pues algún hecho lamentable o no permitido, ¿no? El nivel de la violencia pública va a estar en función también de lo que haga aquella persona intervenida. En el contexto de esos grupos, lo que pasó fue que habían personas ya rendidas, según las sentencias, ¿verdad?, de la Corte Suprema, y a las personas rendidas se les habría quitado la vida. Entonces, un supuesto como ese no entra en el contexto de un uso, pues, racional de la fuerza, ¿no? Si estaban rendidos. Distinto sería el escenario si es que hubo, por decirlo de alguna manera, una situación de mutuos disparos, un contexto como ese, ¿no? Que sería otro escenario. Pero si
estamos en el supuesto, únicamente bajo el supuesto de que, alguien ya estaba rendido y pese a eso se le quita la vida, entonces eso no podría, pues, quedar amparado, ¿no? Ahora, en el contexto del autogolpe de Estado del expresidente Alberto Fujimori, también ocurrió, por ejemplo, que hubo ciertas detenciones ilegales, ¿no? Y las personas que participaron de aquellas detenciones, a quienes estaban cumpliendo la función, digámoslo así, de guardias de quienes estaban retenidos, bien, muchas de estas defensas de aquellos alegaban lo que era la obediencia jerárquica, ¿no? Que ellos habían cumplido su obligación legal, ¿verdad? Basado en la orden dada por un superior. Aquí el tema es que las órdenes ilícitas son vinculantes. ¿Una orden ilícita puede vincular a alguien? La respuesta es que no. Las órdenes ilícitas no son vinculantes. Entonces, la obediencia jerárquica, lo veremos en breve, no es en sí misma una causa de justificación, sino que más bien la obediencia jerárquica apunta a un supuesto de error, que tendrá que evaluarse si es vencible o invencible. Pero eso lo veremos más adelante, doctores. Yo, cabe indicarlo, considero que estas conductas consistentes en orar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber legal, entre otras, bien, son causas de atipicidad, no causas de justificación. ¿Por qué? Porque aquella persona que cumple o que realiza legítimamente un derecho en el contexto de una democracia constitucional, al ejercerlo legítimamente, no hace otra cosa que llevar a cabo lo que el Estado precisamente quiere que se haga, que sus ciudadanos ejerzan legítimamente sus derechos. ¿Por qué alguien que ejerce legítimamente su derecho tiene que buscar una disculpa? Aquel que ejerce legítimamente un derecho no tiene que buscar una disculpa. Lo que tiene que buscar es, por supuesto, reafirmar que ha hecho uso, ¿verdad?, de un uso, han hecho un uso legítimo de uno de sus derechos. Tan simple como eso, que ha actuado dentro del marco de libertad jurídicamente garantizada. Lo mismo para aquel otro que actúa en cumplimiento de un deber legal. Quien actúa cumpliendo un deber legal, esto es, que cumple lo que el propio Estado le ha dicho que haga, ¿por qué tiene que pedir una disculpa? Si el Estado te dice que hagas A y tú haces A porque el Estado te lo ha pedido, ¿por qué luego tienes que buscar una disculpa para no ir preso? No, ahí lo que tienes que afirmar es que tu conducta se enmarcó dentro del rol general de ciudadano y todo ciudadano está obligado a cumplir la ley. ¿Ven ustedes? Entonces, desde mi perspectiva, estimados doctores, actuar por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de un derecho, oficio o cargo, son causas de atipicidad. Pero ciertamente, a la luz de las teorías clásicas, han sido por mucho tiempo interpretadas como causas de justificación. Pero, ¿por qué se les entendía como causa de justificación? ¿Por qué? Se les entendía como causa de justificación porque, desde una perspectiva, repito, clásica, bien, aquellas conductas en sede de tipicidad no eran desvaloradas, es decir, no eran filtradas en función de criterios normativos, como hoy en día nosotros lo estamos haciendo, con los ejemplos que he planteado. La tipicidad en el pasado, y fue un lastre, luego, se entendía como la mera subsunción
en función de la causalidad o del encaje dentro del contexto de la literalidad del tipo, y donde todo ejercicio valorativo solamente se hacía en sede de antijuridicidad. Por eso es que conductas como actuar por disposición de una ley, en cumplimiento de un deber o legítimo ejercicio de un derecho, eran consideradas típicas, porque no había una desvaloración, sino que recién se realizaba esta en sede de antijuridicidad a la luz de las causas de justificación. Hoy en día, que la teoría de la imputación objetiva ha impactado en sede de tipicidad, y ya que se usan criterios valorativos para poder filtrar las conductas penalmente relevantes de las otras que no lo son, pues en ese escenario, estimados doctores, estos supuestos que están planteados en la pantalla son, desde mi perspectiva, son supuestos de atipicidad, eximentes de responsabilidad que inciden en sede de tipicidad. ¿Bien? Jennifer, yo sobre todo me centro en el aspecto objetivo. Evalúo la relevancia objetiva de la conducta en función de un estándar jurídico, ¿no? Un estándar jurídico que creo que debe seguirse al interior de una democracia constitucional. Bien, estimados doctores, eso al respecto. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de justificación? Pues tenemos la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, y he puesto aquí la obediencia jerárquica, pero la puse con un único propósito, descartarla. La obediencia jerárquica no es una causa de justificación. La obediencia jerárquica, toda vez que las órdenes ilícitas no son vinculantes, la obediencia jerárquica no puede ser una causa de justificación. ¿Qué es realmente la obediencia jerárquica? Si yo realizo algo pensando que la orden es lícita, porque parece ser lícita, porque proviene de alguien que tiene competencia para emitir esas clases de órdenes, pues estoy bajo error. La obediencia jerárquica, como les decía, es un supuesto de error de cara a la realización de la conducta. Y por tal, debe estar sometida a las reglas del tratamiento del error, su vencibilidad, esto es, si es vencible o no. Las causas de justificación que yo creo que tienen esta entidad, desde mi perspectiva, son la legítima defensa y el estado de necesidad justificante. Primero, la legítima defensa. Estimados doctores, ¿qué es la legítima defensa? Bueno, esta causa de justificación se encuentra regulada en el artículo 20.3 del Código Penal, de la forma que ustedes pueden observar, ¿no? Dice, está exento de responsabilidad penal el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias. A, agresión ilegítima. B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o responderla. Y además, C, falta de provocación suficiente. Bien, doctores, el fundamento histórico en que se basa esta causa de justificación tiene una doble dimensión. Por una parte, individual, de origen romano y expresivo del derecho subjetivo, fundamental a la protección individual, y por otra parte, colectivo, de origen germánico y de defensa del orden jurídico. Hablamos del prevalecimiento del derecho. Bien, doctores, ¿cuáles son las actuales reglas sobre la legítima defensa? Primero, que exista una agresión ilegítima. Constituye una agresión todo aquel comportamiento humano que crea o no asegura un peligro que ex ante es objetivamente idóneo para lesionar un interés legítimo ajeno. El peligro, por supuesto, debe ser real. De lo contrario, se daría la llamada defensa putativa, ¿no? En este caso, se verificaría un desconocimiento o falso conocimiento por el sujeto, ¿verdad? Respecto de aquel requisito de la agresión ilegítima. La agresión ilegítima tiene que ser real, puesto que de lo contrario nos acercamos al contexto de la legítima defensa putativa. Bien, doctores, bajo esta misma línea, tampoco se puede admitir una defensa contra una agresión que ya concluyó, pues la misma carecería del fin de impedir o repeler el ataque. El peligro, como ustedes muy bien lo saben, debe ser actual e inminente, tal como se desprende del texto legal, es decir, deben existir indicios claros de la peligrosidad de la agresión y que una mayor espera podría frustrar, pues, las posibilidades de defensa.
Bien, doctores, la agresión tiene que ser ilegítima. Esto es, que el agredido no se encuentre jurídicamente obligado a soportar la agresión. La agresión ha de ser, pues, injustificada o carente de razón. En cuanto a los bienes jurídicos defendibles, estos serán en principio todos aquellos ligados a la persona que se defiende de un tercero. Asimismo, se afirma que los ataques contra bienes del Estado no pueden dar lugar a la legítima defensa. Tampoco los casos de bienes jurídicos colectivos como la salud pública, medio ambiente, seguridad pública, entre otros. Otro requisito es la racionalidad del medio utilizado para repeler la agresión. En la situación de defensa necesaria, han de existir procedimientos o múltiples quizás procedimientos ex ante objetivamente idóneos para la realización del peligro inherente a la agresión. Estimados doctores, la respuesta tiene que ser racional en función del contexto en el que se lleva a cabo la agresión. Bien, para esto tenemos que atender, por supuesto, a criterios como la intensidad de la agresión, el carácter inesperado o no de la misma, las características del agresor, los medios que tenía a su alcance el agredido, así como su estado físico, entre otros criterios. Entonces, para que la defensa sea racional, no es necesario que los medios sean estrictamente proporcionales, ¿no? En un criterio de equivalencia, sino que sean racionales. Otro aspecto a tomar en consideración es la falta de provocación suficiente. La inclusión de este requisito implica el castigo de una acción de defensa racional y necesaria, pero que ha sido respuesta de que antes se provocó la agresión. Es decir, yo puedo defenderme de la manera más racional posible, pero si yo provoqué esa acción de la cual luego me estoy defendiendo, entonces no cabe la legítima defensa. En pocas palabras, lo que se exige es que no haya existido una provocación suficiente por parte del hipotético defensor, lo que se traduce en una provocación que haga pues previsible una agresión. Bien, entonces, estos son los criterios que deben seguirse en el contexto de la legítima defensa. ¿Bien, autores? Aquí también en las diapositivas les he dejado alguna decisión, en este caso de la Corte Suprema, que da cuenta de los principales requisitos de la legítima defensa. Otra causa de justificación es el estado de necesidad justificante. Esta causa de justificación se encuentra regulado en el numeral 20.4 del Código Penal, ¿no? Y dice lo siguiente: está exento de responsabilidad penal el que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro, de sí o de otro, siempre que concurran ciertos requisitos. A. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto que están afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien jurídico resulta predominante sobre el interés dañado. Y 2. Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. Estos son los requisitos del estado de necesidad justificante. Abundemos un poco más. Estimados doctores, la regulación del estado de necesidad en nuestro ordenamiento jurídico penal ha seguido la denominada teoría de la diferenciación, por la cual, doctores, el estado de necesidad tiene una doble naturaleza. Aquí hablamos del estado de necesidad justificante, pero existe otro estado de necesidad que se evalúa no en el contexto de la antijuridicidad, sino que se evalúa en el contexto de la culpabilidad. ¿Cómo se denomina aquel estado de necesidad que se evalúa en el marco de la culpabilidad? Doctores, se conoce como estado de necesidad ex
culpante. Perfecto. Muy bien. Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, siendo esto así, cabe indicar lo siguiente. El estado de necesidad justificante se materializa en la existencia de intereses jurídicamente tutelados por el Estado, que se hallan en conflicto, ¿no? Por un lado, el del necesitado y el de un tercero inocente. Su fundamento radica en la protección del interés preponderante del que actúa bajo aquella necesidad, frente a la lesión del interés de algún tercero. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy llegando a mi casa a unas cuadras y en eso me doy cuenta que mi vecino ha dejado suelto a sus 3 perritos Rottweiler, cada uno de 60 kilos. Y al parecer no han comido en varios días y me comienzan a perseguir. ¿Estoy en un estado de peligro para mis bienes? ¿En un contexto de peligro para mi vida o salud? Por supuesto que sí. Entonces yo, ya que estoy todavía algo lejos de mi casa, me meto a la casa del vecino, rompo su puerta, de paso al romper la puerta se caen algunos objetos económicamente valuables y yo me encierro dentro hasta que se vayan los 3 cachorros que me estaban persiguiendo. ¿He realizado algún delito? Por lo menos actos típicos, sí. ¿Cuáles actos típicos? Delito de daños, violación de domicilio, mínimamente, ¿verdad? Pero todos esos actos los ha realizado en un contexto de un estado de necesidad. Por tanto, mi conducta bajo ese escenario estará justificada. Bien, estará justificada. Muy bien. Entonces, bajo esa línea, veamos rápidamente los requisitos del estado de necesidad justificante. Primero, una situación de peligro. La verificación de la existencia de un estado de necesidad justificante exige una situación de necesidad. Bien, una situación de necesidad, donde para salvar un bien jurídico tengo que sacrificar otro. Tal situación de peligro debe ser actual e inminente. La actualidad de la situación de peligro requiere de una perspectiva ex ante, o sea, antes de que ocurra algún eventual resultado. Bien, y debe observarse que en ese escenario, desde tal perspectiva, existe un riesgo para un determinado bien jurídico. Si alguien solamente cree que está en un contexto de peligro, pero en realidad no lo está, esto es un error de tipo, pues el desconocimiento recae sobre el elemento objetivo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los bienes jurídicos tutelados, mediante el estado de necesidad justificante, estos no solamente son la vida, la integridad corporal o la libertad. Nuestro legislador ha indicado que la situación de peligro puede recaer sobre otro bien jurídico. De esta manera, puede considerarse permitida la conducta de una persona que haya defendido, por ejemplo, el patrimonio propio o de un tercero ante una situación de peligro o de riesgo concreto. Bien, otro requisito es la necesidad de defensa o de acción de salvaguarda. Vean ustedes, la acción dirigida a alejar el peligro debe ser necesaria. Debe ser necesaria, pues permitirá evitar que la amenaza de peligro se concrete en una lesión del bien de mayor valor. Asimismo, estimados doctores, la acción salvadora debe ser idónea para mantener el bien amenazado y a la vez la más moderada sobre el interés afectado. Bien, asimismo, el estado de necesidad justificante supone que los valores se relativizan, ello debido al grado de peligro amenazante y su cercanía, al valor de los bienes implicados y a la cuantía del daño material y moral acaecido o esperado. También al grado de aptitud de la acción necesaria para la elusión del peligro, también al significado funcional de los bienes jurídicos afectados,
al carácter irreparable de la pérdida sufrida, a la existencia de un deber de garante del autor frente a la víctima y la finalidad que persigue aquel, o si el peligro amenaza precisamente, por ejemplo, el flanco que debe ser atacado, entre otros criterios. Doctores, la legítima, entonces, perdónenme, el estado de necesidad justificante se compone, pues, así, de aquellas particularidades. Una situación de peligro y la necesidad de defensa o de acción de salvaguarda bajo los criterios que estamos indicando. Celia nos pregunta, ¿y alguien que está bajo un estado de necesidad, si bien es cierto, no comete delito, pero sí debe indemnizar? Esto es, ¿puede acontecer una reparación civil extracontractual? Doctores, aspecto sumamente debatible. Hace algún tiempo, los penalistas que respondían a esta pregunta decían que una causa de justificación es así, una causa de justificación frente a todo el sistema jurídico. Por tanto, no se responde de nada. La pregunta es entonces, ¿qué pasa con el tercero afectado, no? ¿Qué culpa tiene aquel que le hayan roto la puerta, que le hayan dañado algunos bienes? ¿Cierto? Entonces, algunos comenzaron a hablar de que hay causas de justificación que excluyen el injusto penal, pero que dejan subsistente el injusto civil. Esto es, que pueden viabilizar una reparación civil extracontractual. En ese escenario, hay abogados especialistas en materia de derecho de daños o de responsabilidad civil extracontractual que ellos mismos entran en discusión, porque así como en el derecho penal hay ciertas causas que excluyen el carácter injusto de un hecho, también en el derecho civil hay ciertos criterios que excluyen la causalidad de cara a la reparación del daño. Entonces, ante esa pregunta, lo único que haré es darles el panorama, porque creo yo que esta pregunta, más que para un penalista, creo que debe ser para un civilista, ¿no? Que nos pueda decir si el estado de necesidad justificante o criterios como este pueden incluso impedir que se viabilice una reparación por el daño. Muy bien, doctores. Aquí también les he dejado alguna decisión emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema respecto de lo que implica el estado de necesidad justificante. Estimados doctores, ¿ustedes estarían de acuerdo en que nos tomemos 5 minutos para pasar ahora a la culpabilidad? ¿Estarían de acuerdo? 5 minutos y volvemos para hablar de culpabilidad y las eximentes en este estadio. Bien, doctores, entonces seguimos adelante con el análisis que hemos venido efectuando respecto de las eximentes de responsabilidad. Hemos atendido las eximentes que inciden en el marco de la tipicidad, las que inciden en el marco también de la antijuridicidad, y ahora pasamos a analizar aquellas que inciden en el contexto de la culpabilidad, como categoría de la teoría del delito. Como es nuestra metodología, primero examinamos muy rápidamente en qué consiste este estadio de la teoría del delito y luego pasamos, ¿verdad?, a observar las causas que inciden exonerando responsabilidad en tal sede. ¿Bien, doctores? Entonces, al respecto me valgo de lo que señala el maestro o de lo que señaló el maestro Felipe Villavicencio, ¿no? Tremendo penalista. Para el citado profesor de Derecho Penal peruano, maestro de muchos, la culpabilidad es el fundamento para responsabilizar al responsable de una acción típica y antijurídica y sancionarlo mediante una pena. Es el reproche dirigido al sujeto por haber actuado de forma contraria al derecho, pese a que pudo haber actuado de otro modo. Esto es, prefirió actuar de forma contraria al derecho, pese a que pudo haber actuado de forma lícita, ¿no? Así pues, en otras palabras, la culpabilidad como categoría del delito alude a las condiciones personales del agente para poderle atribuir la realización de la conducta típica y antijurídica. Estimados doctores, el profesor Eduardo Alcócer
indica que la culpabilidad se atribuye en virtud de la capacidad y de la posibilidad del sujeto de conocer la norma, de actuar conforme a dicho conocimiento y de la exigibilidad de actuar conforme a derecho. En términos generales, lo que se reprocha es precisamente la omisión de una conducta exigida. El agente, ¿verdad? Al agente, quien actúa libremente, se le exige una conducta determinada por la norma. Doctores, el juicio de culpabilidad es el reproche que se realiza a una persona competente por no haber actuado conforme a derecho, pese a que pudo hacerlo. Bajo ese entendido, la culpabilidad está compuesta de diversos elementos, de la imputabilidad, de la exigibilidad y también del conocimiento probable de la ilicitud o, para otros autores, del desconocimiento de la prohibición, ¿no? Como eximente de la responsabilidad. Bien, veamos primero, ¿qué es la imputabilidad, estimados doctores? ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad penal. Imputable es aquel que tenga capacidad penal. Inimputable es aquel que carece de capacidad penal. Tan simple como eso. Entonces, para imputar responsabilidad a una persona, no basta la realización del injusto penal. ¿Qué es el injusto penal? El acto típico y antijurídico. Cuando el acto es típico y antijurídico, decimos que hay un injusto penal. ¿Bien? Entonces, el injusto penal no es suficiente para poder responsabilizar a alguna persona, sino que es necesario que el sujeto goce de condiciones mínimas, físicas y psíquicas, que le permitan comprender la antijuridicidad de su acción y que le permitan adecuar su conducta a dicha comprensión. En tal sentido, la imputabilidad permite determinar si el sujeto tenía o no la capacidad psíquica para ser motivado por la norma penal, ¿verdad?, al momento en que decidió cometer el injusto. Doctores, en nuestro Código Penal se prevén causales de inimputabilidad. ¿Cuáles son las causales de inimputabilidad que están previstas en el Código Penal? Tenemos, por ejemplo, la minoría de edad. Tenemos a la grave alteración de la conciencia o de la percepción y la anomalía psíquica. Bien, doctores, en nuestro sistema jurídico, entonces, es imputable una persona que adquiere la mayoría de edad. Ahora, es importante indicar que esta responsabilidad puede ser restringida, ¿no? También por razones de edad. Por ejemplo, en el artículo 22 del Código Penal se indica que una persona mayor de 18, pero menor de 21, así como las personas mayores de 65 años, tienen una pena atenuada, ¿no? El que tiene 18, 21, porque todavía está en un proceso de desarrollo psíquico. Y los mayores de 65, por presunción del legislador, ¿verdad?, puesto que están en un proceso, digamos, de declive de aquella capacidad. Esto por razones del legislador, ¿ah? Ahora bien, estimados doctores, el sujeto, también decíamos, debe tener las condiciones físicas y mentales, ¿no? Estas condiciones físicas y mentales deberían conducir a que éste pueda percibir la realidad, comprenderla y actuar conforme a ello. Es precisamente ello, ¿verdad?, lo que no ocurre cuando, por ejemplo, una persona tiene una anomalía psíquica o cuando tiene una grave alteración de la conciencia o una alteración de la percepción. La imputabilidad, entonces, se va a excluir cuando alguien es menor de edad o cuando tiene alguna anomalía psíquica grave
a una grave alteración de la conciencia o de la percepción. A todo esto, ¿qué es la anomalía psíquica? La anomalía psíquica está prevista también en nuestra norma penal como una causa que excluye la culpabilidad. Bien, concretamente la imputabilidad. Se trata de una expresión que, alejada de una connotación estrictamente médica, hace alusión a todo trastorno o desorden mental capaz de afectar al sujeto en su capacidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta o de comportarse conforme a dicha comprensión. Esto implica la anomalía psíquica, pero también tenemos la grave alteración de la conciencia. Doctores, la inimputabilidad puede ser consecuencia no solamente de ciertos estados patológicos permanentes, como son los que obedecen a la anomalía psíquica, ¿bien? Sino que también pueden ser consecuencia de estados mentales pasajeros. En tal sentido, los sujetos que padecen de una grave alteración, por ejemplo, de la conciencia, también están exentos de responsabilidad penal, porque no tienen la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, debido a que existe una profunda perturbación de la conciencia de sí mismo o del mundo exterior que afecta su voluntad. Este estado se puede manifestar a través de perturbaciones diversas, ¿no? Luego tenemos también lo que viene a ser la grave alteración de la percepción. Bien, doctores, la grave alteración de la percepción se fundamenta en el criterio biológico natural que evalúa las dimensiones biológicas de los sentidos. En un primer momento esto se limitó al habla y a la audición. Ahora se admite la alteración de todos los sentidos. Y eso se encuentra regulado en el 20.1. En palabras más llanas, se trata de la incapacidad del sujeto de realizar o de comprender las normas debido a una falta de socialización producto de una minusvalía física. Por ejemplo, lo que colocan en los manuales es el de una persona sordomuda no educada, ¿no? Por poner un ejemplo de manual. Muy bien, lejos de los supuestos de falta de imputabilidad, tenemos aquel otro que puede incidir en el conocimiento de la antijuridicidad. Y es que, estimados doctores, a nivel de la culpabilidad, lo que se discute es si realmente el sujeto tuvo la capacidad general de conocer y de valorar suficientemente el ordenamiento jurídico penal. Se trata, pues, aquí de determinar si el autor contó o no con las condiciones mínimas como para poder acceder cognitivamente al ordenamiento jurídico penal. Del mismo modo que la imputabilidad exige la presencia de ciertas condiciones mínimas de carácter físico y mental y de madurez emocional, ¿no? Entonces, veamos aquel aspecto. ¿Cuándo puede negarse el conocimiento de la antijuridicidad? Pues en los supuestos de error de prohibición. Bien, en los supuestos de error de prohibición, que está regulado en el artículo 14 del Código Penal, en que se indica que el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Si el error fuera vencible, se atenúa la pena. Entonces, se excluye la culpabilidad si es que el agente, ¿verdad?, al momento de realizar la conducta típica y antijurídica, desconocía la existencia de la norma de determinación o asumía erróneamente que estaba bajo quizás el amparo de una causa de justificación. Bien. El error, como ustedes saben, puede ser vencible o invencible y tiene consecuencias distintas, desde la exclusión de responsabilidad hasta la atenuación. Bien, eso al respecto, doctores.
Y el último aspecto importante a tomar en consideración es la exigibilidad de otra conducta. Y es que, doctores, el juicio de culpabilidad, bien, el juicio de culpabilidad o de reprochabilidad supone que el autor haya realizado una conducta antijurídica, aunque ciertamente no todo comportamiento antijurídico implica la culpabilidad de su autor, ¿no? Entonces, ¿en qué contextos no se puede exigir? ¿En qué contextos no se puede exigir a una persona haber actuado conforme a derecho? ¿En cuáles? Por ejemplo, en el contexto de un estado de necesidad exculpante. Imagínense, estimados doctores, que todos estamos reunidos en un salón y en eso ocurre un terremoto. Y justamente hay alguien en la puerta que está tan asustado o asustada que se prende la puerta y todo se comienza a caer y no quiere soltarse. Y no nos permite salir del salón. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros a fuerza saca a aquella persona, la empuja y a consecuencia de esto cae y muere? ¿Tendría responsabilidad penal? O el ejemplo clásico, ¿no?, de la tabla de carneades, que modernamente a mis alumnos de la universidad les digo el caso del Titanic, ¿no? Imagínense, está Jack y Rose, ¿no? Están peleando por una tabla para sobrevivir ante la inclemencia del mar, ¿verdad? Y en eso, a diferencia de la película, en este caso, Jack no quiere morir, no quiere sacrificarse. Se pelea con Rose para subir a la tabla, Rose a su vez empuja a Jack de la tabla. Y entonces, finalmente, Rose lo empuja, Jack muere congelado en el mar. Y Rose sobrevive. ¿Se podría imputar responsabilidad a Rose bajo la idea de que pudo haberse comportado conforme a derecho? ¿Se le podría exigir otra conducta? No, porque no estaba en la obligación de sacrificar su vida para salvar la de Jack, ¿verdad? Eso da cuenta de lo que se conoce como un estado de necesidad exculpante, regulado en el artículo 20.5 del Código Penal, en función del cual está exento de responsabilidad penal el que ante un peligro, doctores, el que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación. Bien, este escenario nos habla de intereses en conflicto. Bien, además, también esta situación de peligro debe llevarnos a poder conjurar aquella de la forma más idónea posible. Y los únicos bienes jurídico-penales que se pueden proteger en el estado de necesidad exculpante son la vida, la integridad corporal y la libertad. También pueden tratarse de bienes del mismo sujeto o de personas con quienes tiene una estrecha relación. Y no procede esta exención si al sujeto se le pudo exigir que aceptase o que soportase el peligro en atención a ciertas circunstancias, ¿no? Por poner un supuesto de cara a algunos individuos. Bien, aquí, estimados autores, tenemos pues los requisitos que ya hemos ido tratando y para poder tener un escenario de diálogo, si fuera adecuado, de todo lo que hemos podido conversar, a mí me gustaría centrarme en una idea. Existen diversas eximentes de responsabilidad que inciden en el marco de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Nuestro Código Penal nos dice ¿qué eximente incide en uno u otro? No. El Código Penal los cataloga genéricamente como tales, eximentes de responsabilidad, pero no nos dice si son causas de atipicidad, causas que excluyen la antijuridicidad o causas que inciden en la culpabilidad excluyéndola. No nos dice. Bien, entonces eso es tarea de la dogmática jurídico-penal. Bien, es tarea de la dogmática jurídico-penal. Hemos visto las principales y yo quiero rescatar una idea de todo esto, que a la luz de una democracia constitucional, en el contexto en donde debe evaluarse el derecho penal como democrático y constitucionalizado, yo creo que
comportamientos como obrar por disposición de la ley, incumplimiento de un deber o legítimo ejercicio de un derecho, oficio o cargo, son causas, repito, de atipicidad, porque para mí todo esto que estamos mencionando es expresión de la libertad jurídicamente garantizada. Y más aún, hay donde las causas de justificación, como ya hemos visto, implican una disculpa en atención a circunstancias excepcionales del caso en concreto, y donde las causas que inciden en la exención de la culpabilidad, más bien, sobre todo, dan cuenta de supuestos en los cuales o falta la capacidad penal, es inimputable, o no se le pudo haber exigido comportarse de otro modo, ¿no? Conforme hemos ido observando. Estimados doctores, con esto concluyo esta exposición. Espero haber estado a la altura de sus consultas, de sus preguntas, de sus expectativas, y bueno, estoy atento a cualquier duda que pueda existir sobre el particular. Muchísimas gracias. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, estimados participantes. Pueden realizar algunas preguntas, pero quienes no hayan intervenido, ¿sí? Para así dar pase a participantes que quieran hacer alguna pregunta, pero ser preciso. Y eso sí, la pregunta debe ser concreta, en ningún caso particular, y activando su cámara. Tenemos a Ever, pero Ever no activó su cámara. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta. Ah, no, tenemos a Hitter. A Hitler iba a decir, ¿cómo está Hitler? Bienvenido. Adelante, por favor, una intervención. Doctor, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien. Muy buenas noches nuevamente, buenas noches con todos los presentes. Me parece que es una magnífica ponencia de parte de usted, y permítanme felicitarlo de manera concreta, ¿no? y personal. Bueno, al tema, ¿no? He estado siguiendo todo su ponencia y solamente quería hablarle de 3 puntos de manera concreta. Primero, cuando la pregunta que usted hace, y yo justo quería intervenir, pero no pudo, que si se puede matar o no. En doctrina sabemos que no y sabemos que sí, si vivimos en un Estado democrático y constitucional, eso es sancionado, ¿no? Hay exímenes, pero la realidad nos demuestra en el Perú. Claro, ya es un tema político, ¿no? Pero siempre es bueno ligarlo, ¿no? De la realidad y la dogmática jurídica, que sí se puede matar y de manera impune, ¿no? Ese es un punto. El segundo punto es cuando usted habla de los eximentes, de responsabilidad sobre lo que son, sobre el mandato de una orden, ¿no? Si una persona no desconoce el derecho, desconoce la ley y le dan una orden, ¿sabes qué? Mira, tienes que disparar o tienes que cumplir este mandato. Entonces, yo que no conozco las leyes normativas, la ley jurídica, ¿cómo puedo saber si me está diciendo bien, si lo que me dice es correcto o no? Porque conozco un caso similar, ¿no? De una persona que trabaja en una institución pública y le han abierto un proceso administrativo por peculado. Entonces, ella es contadora de manera específica, pero simplemente hace un trámite burocrático, ¿ya? Pero ese trámite está en función de una opinión legal y en función de una resolución directorial. O sea, esa resolución directorial ha pasado por varias oficinas administrativas y ella simplemente, en cumplimiento de su deber, ha procedido a darle trámite. Sobre ese hecho, o sea, le han abierto proceso administrativo por peculado agravado, ¿no? Pero el asunto, la pregunta es, ¿es eximente o no es eximente? Bueno, ella no desconocía las normas, pero sin embargo, como usted está planteando, ¿no? Bueno, habría que saber si el mandato que viene jerárquico es un error vencible o invencible, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va un poco de complejidad la pregunta. Y tercero, sobre la tipicidad que usted ha planteado, ¿no? De manera breve, disculpa, doctor, porque me gusta a mí aprender, sobre todo de quienes tienen experiencia y bastante dogmática. Justo había leído también en los comentarios acerca de este señor, que creo que le había dicho usted o otro profesor, que está saltando su chifa y las cámaras no ven que tiene un arma, no se ve, solamente se le ve la mano al bolsillo. Entonces, el señor sale de frente y le dispara, ¿no? Entonces, existe causas de necesidad justificante para matar a una persona de esa manera.
Si podría darme un contexto, por favor, le agradecería. Muchas gracias. Muy bien, por supuesto, doctor. Para empezar, en el caso que usted expone, sin perjuicio de que también se pueda apelar a una falta de tipicidad subjetiva, lo cierto es que conforme usted describe los hechos, yo veo un comportamiento acorde a rol. Es decir, ha realizado la conducta funcionarial que tenía que llevar a cabo. Entonces, a la luz de la jurisprudencia, eso sería entendido como una conducta neutral, una conducta de acuerdo a derecho. Así causalmente haya sido luego algo que haya viabilizado la conducta ilícita de terceros, eso en nada niega que la conducta de esa persona fue ilícita, frente a las de otras que fue ilícita, ¿no? Ahí estamos ante una conducta neutral, me parece. En el hipotético negado de que no se aceptara la neutralidad de la conducta, podríamos alegar los supuestos de error, claro, pero esto último es un poco más complejo de repente, porque alguien que está implicado en términos convencionales, no en términos jurídicos de responsable, sino que está implicado dentro de la administración pública y tiene un determinado cargo, pues tiene que conocer, ¿verdad?, las competencias de su cargo. No es como, por ejemplo, un juez no podría decir, yo no sabía que no podía recibir un soborno. No puede decir eso, porque un juez debe saber que no puede recibir sobornos. O, por ejemplo, un policía no podría dispararle a alguien que está rendido diciendo que no sabía que no podía hacerlo, ¿verdad? Ese desconocimiento no es aceptable, porque hablamos de un conocimiento mínimo asociado al rol. En el caso que usted expone, yo lo que veo más bien es una conducta conforme al rol y, por tanto, lo que se denomina como conducta neutral. Y, por tanto, no sería viable, pues, en ese contexto, una imputación jurídico-penal, bajo los hechos que usted menciona. Excelente, maestro. Damos pase a la doctora Rosimier. Doctora Rosimier, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Doctor, excelente ponencia. Nos ilustra con todos estos ejemplos. La pregunta la escribí en el chat. ¿Qué pasa cuando un sujeto, conduce una ambulancia? La ambulancia tiene una urgencia y obviamente va con sus circulinas, la bocina, y reduce la velocidad porque ya se aproxima a un cruce peatonal. Este cruce peatonal justo está ya en cambio de luces, roja a verde. Intempestivamente cruza una persona fuera de la calzada del paso cebra. El carro impacta, el vehículo impacta y después de unos días esta persona, la víctima, muere. Es una conducta atípica, autopuesta en peligro de la propia víctima. ¿Cómo podría describirse este acontecimiento? Ok, estimada Rosimer. Si es que he seguido bien la pregunta, alguien tiene la línea de cebra, pero prefiere cruzar por otro camino, ¿verdad? Y es impactado o impactada por un vehículo. Si es que ese fuera el caso, si es que lo he seguido bien, pues aquí estamos nuevamente ante una circunstancia que incide en la falta de cuidado de la propia víctima. Entonces, creo yo que habría una imputación a la víctima. Ahora, hay dos formas de entender la imputación a la víctima. Hay quienes consideran que para que exista tal eximente o causa de atipicidad, el supuesto agente debe haber actuado en todo momento conforme a rol. Pero hay otro sector, incluso de la doctrina, que considera que puede haber imputación a la víctima ahí donde incluso el supuesto agente quiebre su rol, puesto que dice, bajo este último escenario, que ante el quiebre del rol del agente versus el de la víctima, hay una confluencia y en esta hay una competencia preferente por el incumplimiento del rol de la víctima.
Y ahí, dicen algunos, es donde tiene mayor sentido la imputación a la propia víctima. Pero esa es una postura un poco más, digámoslo así, debatible frente a la ya mencionada, ¿no? Excelente, maestro. Muchísimas gracias.